vamos a platicar sobre un evento que se llevó a cabo y se pretende estar llevando a cabo cada año. Este evento se llama Costeando mi Pyme Sustentable. Es un evento en donde participan estudiantes de nivel superior, es decir, que están estudiando universidad, específicamente estudiantes del área administrativa contable. Y bueno, este evento trata de que los estudiantes puedan ir e interactuar con los dueños de micros, pequeñas y medianas empresas de la localidad y a través de esta plática puedan aprovechar ellos para lo que aprenden en clase, lo puedan aplicar en la práctica. Más adelante les voy a ir comentando a qué se refiere y de qué se trata. Por lo pronto, vamos a proyectar aquí algunas diapositivas que van a servir de base para la explicación de lo que va a tratar este video. Bueno, a este video le he postulado taller de registrando mis costos. Está dividido en varias partes. Esta es la parte inicial donde platico sobre la introducción a lo que viene siendo el evento de Costeando mi Pyme Sustentable. Y es una introducción porque antes de que se platique de lo que consiste, pues primero tenemos que ver las bases teóricas de qué son los costos, qué son los gastos, cuál es la clasificación de los costos, etcétera. Sin estas bases es muy difícil que un estudiante pues pueda lograr entender realmente cuál es el objetivo del evento de Costeando. Por lo pronto les puedo comentar que, bueno, este evento se hará cada año. Estarán participando estudiantes que estén cursando las materias de costos uno, costos 2 y costos 3. Y la idea es que ellos acudan con una pequeña empresa o microempresa, incluso mediana empresa, y platiquen con ellos sobre la manera en la que registran o llevan el costeo de sus operaciones. Una vez que platiquen con ellos, se darán cuenta que en México la mayor parte de las empresas pues son micros y pequeñas empresas. Estamos hablando de que alrededor de más del 90% son micros y pequeñas y que la economía gira en torno a ellas y en más del 50% de los casos, pues carecen de información sobre registros contables, sobre cálculo de costos de utilidad. Entonces, la dinámica es que ellos acudan a este tipo de negocios, cualquier negocio. El único requisito es que este negocio, pues sea un negocio que se dedique o a prestar un servicio o a elaborar un producto. Y además de eso, también la idea es que los estudiantes, una vez que analicen el producto o el servicio que ofrecen en esta empresa, bueno, pues puedan proponerle la realización de alguna práctica sustentable. ¿Qué entendemos por sustentable? Pues todo aquello que beneficie al medio ambiente y que más adelante vamos a platicar también. ¿Cuál es el objetivo en particular de que el estudiante le proponga realizar una práctica sustentable? Bueno, pues el objetivo es que todos sabemos que si cuidamos el medio ambiente, además de poder contribuir con la naturaleza, también podemos lograr bajar los costos y los gastos de una organización. Y una vez que logremos bajar los costos o los gastos, pues esto trae un efecto inmediato en que hay un incremento de la utilidad del negocio. Entonces, queremos, digamos, que los estudiantes practiquen lo aprendido en clase como principal objetivo. El segundo objetivo del evento es que haya una interacción entre las empresas y la universidad. A través de esta interacción es un ganar-ganar porque se benefician los estudiantes al practicar lo aprendido en clase y el negocio también se beneficia porque la mayoría de ellos no van a tener registros formales contables y pues bueno, a través de este registro los estudiantes les pueden mostrar realmente cuánto están ganando, cuánto están perdiendo. Y el tercer objetivo es que como medida de agradecimiento de que la empresa contribuya con el estudiante al explicar sus procesos, procedimientos y los productos o servicios que ofrece, pues bueno, el estudiante le proponga una práctica de cuidado del medio ambiente que le ayude a incrementar sus
ingresos y su utilidad. Bueno, antes de explicar la mecánica a detalle de este evento, vamos a empezar con una información general sobre costos, que era lo que comentaba al inicio, relacionado a que cualquier estudiante que esté cursando cualquier materia de costos es indispensable que tenga muy presente los siguientes conceptos. Sin que pueda tener esos conceptos, no va a poder no va a poder participar o entender muy bien lo que trata este evento. Y vamos a empezar refrescando el concepto de contabilidad de costos. La contabilidad de costos, pues es aquella que clasifica, acumula, controla, asigna un costo. ¿Y a qué le va a asignar un costo? Bueno, pues a actividades, a procesos y a productos. Y la finalidad es que tome decisiones, planee y controle. Para que nos quede más claro, un costo, pues es un desembolso que realiza una persona o un negocio y este es causado por el proceso de un producto o de un servicio. Y a veces existe una confusión entre lo que es un costo y un gasto. Un costo siempre va a estar alineado a un desembolso relacionado a la producción de un producto o de un servicio y un gasto siempre va a estar relacionado al desembolso causado por la administración de la empresa. Entonces, he aquí la diferencia. Más adelante podremos ver ya con ejemplos más específicos cuál pudiera ser un ejemplo de costo y cuál pudiera ser un ejemplo de gasto. Los costos se clasifican y hay varias clasificaciones. Sin embargo, pues bueno, todos van y concluyen en un punto. La primera clasificación es que los costos se pueden clasificar de acuerdo a su función y esta clasificación se da porque se puede clasificar en costos de producción o gastos de operación. Los costos de producción son aquellos relacionados, como su nombre lo indica, a la producción o elaboración de un producto, es decir, a transformar la materia prima en productos terminados. Y a su vez se subdivide en tres elementos, que es materia prima, mano de obra y CIF, que CIF significa costo indirecto de fabricación. En costos también conocemos a estos tres elementos como los elementos del costo. Y los gastos de operación, que es otra clasificación de acuerdo a su función, son aquellos desembolsos relacionados a la función de ventas, a la función de administración y a gastos de financiamiento. Más adelante también se van a detallar en qué consiste cada uno, pero de acuerdo a su función, de manera muy general, los costos se clasifican en o son de producción o son de operación. Y cuando son de producción es porque están relacionadas a materia prima, mano de obra o CIF. Y cuando son de operación se relacionan a venta, administración o financiamiento. Los costos también se pueden clasificar de acuerdo a su identificación y se subclasifican en directos o indirectos. Los directos son aquellos costos que se pueden identificar perfectamente en los productos terminados y los indirectos son aquellos que no se pueden identificar directamente en los productos terminados, sin embargo, ahí están. Y ponemos el ejemplo de una carpintería. Supongamos que la carpintería está elaborando mesas o escritorios. Un costo directo sería aquel relacionado a la madera, puesto que yo veo el escritorio terminado y perfectamente puedo observar la madera. Sin embargo, un costo indirecto sería, por ejemplo, el pegamento, donde yo sé que está ahí, pero no lo puedo ver a simple vista. Ahora bien, también tenemos la clasificación de los costos respecto al volumen de producción o venta. Y se pueden clasificar en costos fijos, costos variables o costos mixtos. Los costos fijos son aquellos desembolsos que yo tengo que realizar, venda o no venda, produzca o no produzca. Y el ejemplo más común sería el pago de la renta. Yo tengo que pagar la renta y al rentero no le interesa si vendí, no vendí. Él lo que quiere es que se le pague la renta tal y como se estipuló desde un inicio en el contrato. En cambio, los costos variables, esos sí dependen de lo que yo produzca o lo que yo venda. Y un ejemplo de un costo variable sería, por ejemplo, la compra de materia prima. Y los costos mixtos son aquellos que es una combinación de costos fijos y costos variables. ¿En qué momento se pueden dar estos? Bueno, te pongo un ejemplo.
Vamos a suponer que yo tengo un empleado y a ese empleado yo le pago 2,000 pesos por semana. Ese sueldo es fijo, es decir, produzca o no produzca, venda o no venda, yo le voy a pagar 2,000 pesos por semana. En ese momento se convierte en un costo fijo. Sin embargo, también yo le digo al empleado que si hace determinada actividad le voy a pagar una comisión basado en lo que haga. Entonces, esa comisión que se va a basar en lo que él haga, pues se convierte en un costo variable. Por lo tanto, el sueldo que se le paga a este empleado sería mixto porque hay una combinación de un costo fijo y un costo variable. Ahora bien, las clasificaciones anteriores nos ayudaron a comprender solamente los conceptos generales. Sin embargo, hay que estar muy conscientes de que no es lo mismo un costo, un gasto y un activo. ¿A qué nos referimos con esto? Un costo siempre va a estar relacionado al producto o a la producción, es decir, siempre va a ser un desembolso relacionado a materia prima, mano de obra o costo indirecto de fabricación. Un gasto siempre va a estar relacionado a la función de administración o a la función de venta de un periodo determinado, generalmente de un mes. Por ejemplo, un gasto sería la publicidad, que está relacionado a la función de venta, el sueldo del contador, que está relacionado a la función de administración. Y un activo son aquellos bienes muebles o inmuebles que son propiedad del negocio y que sirven para la operación de la empresa. Por ejemplo, aquellas maquinarias, aquellos equipos de transporte, el equipo de cómputo, el mobiliario y equipo, entre muchos otros. A veces solemos confundir un costo, un gasto de un activo cuando estamos haciendo el cálculo del costo. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo me dedico o tengo un negocio de spa y dentro del spa yo utilizo máquinas, por ejemplo, para hacer una depilación, la depilación láser. Estamos hablando en este caso de que aquí hay una combinación de costos, gastos y activos y te los separo y los simplifico. Todo aquello que yo necesite para poder hacer la depilación, por ejemplo, todo aquel material que yo te tenga que poner para poder hacer la depilación, sería un costo. Sin embargo, por ejemplo, el sueldo del cajero o el sueldo de la recepcionista de ese spa sería un gasto de venta. Ahora, la máquina que yo utilizo, por más pequeña que sea, para poder hacer el proceso de depilación, pues sería un activo, es decir, no forma parte del costo. Otro ejemplo que te puedo poner es en el caso de las estéticas. Tú vas a que te pongan uñas y cuando estás ahí tenemos varios costos, gastos y activos. Por ejemplo, si yo quiero un servicio de pedicure o de manicure, los productos que a mí me pongan de mi uña, como por ejemplo algún gel, algún esmalte, eso sí sería parte del costo. Sin embargo, si por ejemplo yo utilizo una máquina para que se me puedan secar las uñas y el tratamiento sea el correcto. Esa máquina que yo uso no es un costo ni es un gasto, es un activo. Hay aquí la diferencia para que no cause confusión. Ahora te pongo un ejemplo en el área de producción de un producto. Vamos a suponer que yo vendo tortillas de maíz. Entonces, esas yo las elaboro y bueno, hay toda una máquina donde se hacen las tortillas. Todo lo relacionado a la masa de las tortillas, pues va a ser un costo porque es materia prima. Lo relacionado, por ejemplo, a la máquina en donde se hacen las tortillas, pues esa máquina va a ser un activo. Vamos a suponer que yo utilizo una pesa, pues para poder hacer paquetitos en donde yo echo en una bolsita las tortillas. Esa pesa que yo utilizo para poder empaquetar las tortillas también es un activo. Todos estos ejemplos son con la finalidad de que no te confundas y no pienses que porque utilizas ese activo o ese bien para
parte del proceso de producción, ya forma parte del costo. Tienes que saber identificar cuándo es un costo, cuándo es un gasto y cuándo es un activo para que no exista esta confusión. Ahora bien, una vez aclarado este punto, podemos seguir con detalles, ahora sí, por elementos del costo, por los tipos de gastos de un producto o de un servicio. Y primero vamos a empezar con los elementos del costo. Recuerda que dijimos que los elementos del costo es materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y vamos a empezar primero por las características que debe tener materia prima. Materia prima, pues son todos aquellos materiales que se utilizan para elaborar un producto. Y esta materia prima siempre va a ser un costo variable. ¿Por qué siempre va a ser un costo variable? Porque depende de lo que yo produzca y de lo que venda, es lo que voy a comprar o no voy a comprar la materia prima. O sea, varía en base a la función de vender o de la producción. La materia prima se puede clasificar en directa e indirecta. La directa es la que yo puedo observar claramente en un producto terminado. Vamos a acordarnos del ejemplo de la mesa, donde yo directamente puedo ver la madera, por lo tanto es una materia prima directa. Ahora bien, también existe el caso de la materia prima indirecta, aquellos materiales que yo sé que están dentro del producto, pero que a simple vista no los puedo ver. Cuando una materia prima es indirecta, automáticamente deja de ser parte de materia prima o de este elemento y se convierte en CIF, es decir, costo indirecto de fabricación. Por lo tanto, lo que tú vas a manejar dentro de materia prima para efectos didácticos es todo aquello que tú puedes ver dentro de un producto terminado, es visible y son aquellos materiales que sirven o se utilizan para elaborar un producto. Ese sería el primer elemento del costo. El segundo elemento del costo es la mano de obra. La mano de obra son todas aquellas personas que intervienen directa o indirectamente en la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. Y la mano de obra pues tiene varias clasificaciones en base a las clasificaciones de los costos que ahorita vimos. Por ejemplo, la mano de obra puede ser fija, puede ser variable o mixta. Es fija cuando yo a la persona que tengo contratada en el área de producción le pago un sueldo fijo, independientemente si se lo pago cada mes, cada quincena o cada semana. Es fijo porque venda o no venda, produzca o no produzca, yo le pago cierta cantidad. Es variable cuando le voy a pagar en función a lo que haga. Y ejemplos de este tipo de pagos, te puedo mencionar algunos. Por ejemplo, cuando los negocios de tortillas de harina, ese tipo de negocios siempre paga variable a las personas que elaboran las tortillas. ¿Cómo los paga? Lo paga por kilos. Entonces, dependiendo el número de kilos que haga de masa y de tortillas, pues es lo que se les paga. Entonces, ese sería un ejemplo de mano de obra. Y la mano de obra mixta, pues es cuando al empleado le pago fijo, pero también le pago variable en base a algunas actividades específicas que realice. Ahora bien, la mano de obra también puede ser directa o indirecta. La mano de obra directa es aquella que está relacionada directamente con la elaboración de un producto, es decir, aquella que está directa, aquellas personas que directamente elaboran ese producto, que meten sus manos para poder elaborarlo. ¿Cuál es la mano de obra indirecta? La mano de obra indirecta son todas aquellas personas que están en el departamento de producción, pero que no elaboran directamente el producto, como quién, supervisores, los gerentes de producción, los de calidad, es decir, aquellos que sí tienen algo que ver en el departamento de producción y que están dentro de ese departamento, pero no están directamente elaborando ese producto que se elabora en esa empresa. Cuando la mano de obra es indirecta, automáticamente deja de formar parte de este segundo elemento del costo y se va directamente a costo indirecto de fabricación o CIF. Ahora bien, te explico el tercer y último elemento del costo, que es los costos indirectos de fabricación, muy comúnmente llamados o conocidos como CIF. Hay varios desembolsos o costos que podemos mencionar dentro de este rubro. El primero es la materia prima indirecta que ya habíamos explicado en el primer elemento del costo.
El segundo es la mano de obra indirecta que acabamos de explicar. Es decir, estos dos primeros elementos que forman parte de SIF son aquellos que ya explicamos en las clasificaciones anteriores. Pero te los vuelvo a comentar, materia prima indirecta es aquellos materiales que yo utilizo para elaborar un producto, pero que no están visibles dentro de un producto terminado. La mano de obra indirecta son aquellas personas que están en producción, pero que no intervienen directamente en la elaboración del producto, sin embargo, forman parte importante del departamento. Ahora bien, ¿qué más entra dentro de costo indirecto de fabricación? Bueno, pues todos aquellos servicios básicos, llámese agua, luz, teléfono, gas, etcétera, que estén relacionados o estrechamente vinculados para la elaboración de un producto, es decir, que formen parte de producción. ¿Qué me refiero con esto? Si hablamos del agua, tiene que ser agua utilizada en producción. Si hablamos de luz, tiene que ser la luz específicamente del área de producción. Teléfono también igual, el gas igual. Estos servicios básicos tienen que estar relacionados con producción. Después, otro ejemplo, otro costo que forma parte de SIF es la depreciación. Primero tenemos que definir qué se entiende por depreciación. La depreciación es el desgaste que tiene un activo por el transcurso del tiempo. En este caso, la depreciación es específicamente aquellos desgastes o aquella depreciación específicamente del equipo de producción. Es decir, si yo estoy hablando de la depreciación de la maquinaria y equipo con la que se elabora el producto, sí forma parte de SIF. Pero si yo estoy hablando de la depreciación del mobiliario y equipo que se encuentra en el área de ventas, entonces no es un SIF. Ahora bien, lo último que podemos considerar como costo indirecto de fabricación son servicios diversos. Llámese servicios diversos, reparaciones, mantenimientos, seguros, etcétera. Aquí se engloban muchas cosas. ¿Y por qué se engloban muchas cosas? Porque digamos que SIF es todo aquello que no es ni materia prima ni mano de obra, pero que forma parte del proceso de producción o fabricación de un producto. Y ejemplos de esto están las reparaciones de los equipos, el mantenimiento de los equipos, los seguros específicamente del área de producción. Otro ejemplo pudiera ser la pintura del área donde está producción, entre muchos otros. Entonces, tanto los costos indirectos de fabricación como la materia prima, como la mano de obra, forman parte de los tres elementos del costo básicos y en suma forman parte del costo de un producto o de un servicio. Estos siempre tienen que estar relacionados a la producción. Si hay algo dentro de estos tres elementos que no esté relacionado a la producción, significa que no puede formar parte de los elementos del costo. Ahora bien, te voy a explicar los gastos. Acuérdate que primero dijimos que una cosa son los costos y otra cosa son los gastos. Los costos siempre están relacionados a producción, los gastos están relacionados a la función de administrar, de vender o de financiamiento. Te voy a explicar los más comunes. El primero es el gasto de venta. El gasto de venta es aquellos desembolsos o erogaciones que tiene que realizar la empresa y están relacionadas o vinculadas con la función de vender o con el servicio de atención a clientes. Hay muchos ejemplos que te puedo poner, pero los básicos es el sueldo del mesero, el sueldo del cajero, la publicidad. Algún otro que te puedo poner es la gasolina del equipo de reparto. Si te fijas, todos estos están relacionados no a producción, sino a la función de vender o de atención a cliente. Por otro lado están los gastos de administración y los gastos de administración están relacionados a todos aquellos desembolsos o erogaciones relacionadas a la función de administrar. Por ejemplo, los sueldos del gerente general, por ejemplo, el sueldo del contador. Si compramos papelería para el departamento de compras o para el departamento de recursos humanos, también es un gasto de administración. Entonces, aquí ya puedes entender hasta este punto la diferencia entre costo, gasto de venta y gasto de administración. Ahora bien, si entendiste bien todos los conceptos que te acabo de explicar, ya estás listo para empezar con el proyecto. Y este proyecto, pues es el que te platiqué desde un inicio, que es Costeando mi pyme sustentable. ¿Qué es Costeando mi pyme sustentable? Bueno, pues es un evento
anual que se pretende hacer con los alumnos, como te comentaba, que estén cursando las materias de costos. Y este tipo de eventos nos sirve para vincular a la universidad con el sector productivo o el de negocios y poder obtener, por una parte, el beneficio de que los estudiantes puedan practicar lo aprendido en clase y por otra parte que el empresario se beneficie también al tener ideas frescas de los estudiantes y que aporten algo que les beneficie, en este caso que incremente la utilidad. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder participar en este evento? Primero tienes que elegir un negocio de tu localidad, preferentemente que sea un micro, una pequeña o una mediana empresa. Ahorita vamos a hablar más adelante cómo puedes identificar cuando es una micro, una pequeña o una mediana empresa. Una vez que eliges el negocio, este negocio tiene que estar relacionado o a la prestación de un servicio o a la elaboración de un producto. Aquellos negocios que solamente se dediquen a revender productos no aplican dentro de este evento o de esta nueva idea que tenemos para aplicar el costeo en las MIPYMES. ¿Por qué no aplican? Porque en ellos no se produce o no se elabora algo. En ellos solamente se revende, es decir, este tipo de empresas son comerciales. Una vez que tú ya tienes detectado una empresa en donde se elabora un producto o se presta un servicio, para poder saber si es una empresa micro, pequeña o mediana, tienes que saber cuál es el número de empleados de la empresa. En base al Diario Oficial de la Federación, la clasificación de las empresas se basa en el número de empleados que le integren. Por ejemplo, una micro es aquella que tiene de 1 a 9 empleados. Una pequeña es aquella que tiene de 10 hasta 50 empleados. Y una mediana es aquella que tiene más de 50 empleados. Entonces, de preferencia, nosotros nos gustaría enfocarnos a lo que son las micro y a las que son las medianas empresas, perdón, micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque generalmente son las empresas que carecen un poco de información o les apoyaría o les ayudaría más este tipo de eventos. Entonces, una vez que tú ya tienes identificada una micro, una pequeña o una mediana empresa, pues lo que toca o el segundo paso es que realices una entrevista. En esta entrevista sobre qué vas a platicar, bueno, pues cuáles son los productos o los servicios que ofrece, cuál es el producto o servicio estrella, y en base a la información que te proporcione vas a elegir solamente un producto o un servicio estrella. Esta práctica se basa en no un conjunto de toda la empresa, sino que solamente selecciones la actividad principal, el producto principal o el servicio principal. El siguiente paso es que pienses en una práctica sustentable. La práctica sustentable debe estar relacionada con el cuidado del medio ambiente. En otros videos vamos a presentar algunas ideas que pueden ayudarte a que puedas tú sugerir una práctica sustentable. Recuerda que esta práctica sustentable tiene que estar relacionada a disminuir costos o gastos y una vez que tú disminuyas costos o gastos, pues puedes incrementar la utilidad. Obviamente esta práctica sustentable tiene que estar relacionada al negocio y te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo me interesó ir a ver un negocio de venta de hot dogs. Y yo ya me explicó la persona, la mecánica que sigue para la venta de hot dogs, todos los materiales que utiliza para elaborarlos, la mano de obra, los IF. Ya tengo detectado toda la información que hemos estado platicando. Bueno, pues entonces yo tengo que proponer o pensar cómo puede disminuir costos. Y a lo mejor una de las opciones es que si utiliza muchas bolsas de plástico, pues a lo mejor que las sustituya o ya no las utilice y haga otra forma de poder entregar los productos sustituyendo la bolsa de plástico. O tal vez los desechables que utiliza son muchos y o no son muchos, pero son aquellos que contaminan el medio ambiente. Entonces tal vez yo le puedo sugerir que utilice material de productos biodegradables y que salen más económicos y contribuyen al medio ambiente.
Este es solo un ejemplo porque también puede, dependiendo el número, dependiendo el tipo de negocio y las características del mismo, son las ideas que se pueden aportar. Pero de manera muy general, tú puedes ayudar a una empresa a realizar una práctica sustentable a través del ahorro de luz, a través de sustituir ciertos materiales, a través de ya no utilizar ciertos materiales, a través de nuevas ideas de negocio en relación a, por ejemplo, si la empresa se dedica a vender yukis, entonces, a lo mejor, ahorita que están de moda los termos, pues tú puedes proponerle que puedan utilizar cierto tipo de termos y que el yuki pues lo puedan hacer, pues lleve el cliente lleve su termo y ahí le puedan ofrecer el yuki. Ese es un ejemplo. Y así como estas, muchas prácticas hay dependiendo del tipo de negocio. Más adelante vamos a platicar sobre todas las prácticas sustentables que se pueden dar y no solamente de manera general, sino de manera específica en base al sector al que pertenezca la empresa. Ahora bien, ya tienes la empresa a la que vas a ocupar para este proyecto, ya tuviste una entrevista con el dueño sobre el producto o el servicio estrella que maneja. Ahora, ¿qué más necesitas saber de esa empresa? Bueno, pues tú necesitas preguntar qué es lo que necesitan para elaborar ese producto o prestar ese servicio estrella. Tienes que hacer una lista detallada de lo que necesitas, solo una lista, no detalles de costos. Por ejemplo, tienes que hacer una lista de toda la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y esto basado en lo que ya te expliqué, que forma parte de cada uno de los elementos. Solamente harás una lista. Después de que tienes esa lista, el siguiente paso es que hagas un diagrama o que hagas una redacción sobre el procedimiento que llevan a cabo para elaborar ese producto o prestar ese servicio. Es muy importante que tengas este diagrama. ¿Por qué? Porque te va a permitir enlazar tanto los elementos del costo como los gastos y los demás procedimientos que vamos a ir viendo. El siguiente paso, una vez que ya tengas el procedimiento de la elaboración del producto o prestación del servicio, es que tú tienes que estar muy bien seguro o tienes que estar informado de cuál es la unidad o la medida en la que va a vender el producto, porque tiene mucho que ver para el costeo. ¿A qué me refiero con unidad de medida? Por ejemplo, si tú vas a una purificadora, pues ahí ellos tienen garrafones y la unidad de medida serían litros y específicamente pues hay garrafones de 20 litros o de cualquier otro número de litros y tu unidad de medida será litros y tendrías que especificar cuántos litros. Si, por ejemplo, tú vas a ir a un negocio de tortillas, pues tu unidad de medida serían kilos o paquetes de tantas piezas. Si, por ejemplo, vas a una panadería, pues tu unidad de medida sería pieza. Si, por ejemplo, tu negocio es un servicio, pues ahí la unidad de medida sería servicio. Ahora bien, una vez que ya tienes el procedimiento para la elaboración del producto o la prestación del servicio, que ya conoces la unidad de medida y que ya tienes la lista de la materia prima, la mano de obra y los IF, ahora sí hay que ponerle números a esa lista que previamente ya tenemos. Primero le vamos a poner números a cuánto te cuesta la materia prima que necesitas para elaborar el producto. Es decir, te vas a la lista que tú ya tenías previamente y agarras el elemento de la materia prima. Todo lo que enlistaste en la materia prima le tienes que poner un precio. Sin embargo, le vas a poner el precio en base a cómo la persona te platicó que adquiere esa materia prima. Ejemplo, si yo fui a un negocio de que vende, por ejemplo, tortillas de harina y dentro de la materia prima yo tengo la harina, entonces tú le tienes que preguntar a la persona en qué presentación compra la harina y cuánto le cuesta y cada cuándo la compra. Esta información la vas a anotar en este apartado. Si, por ejemplo, tú fuiste a una carpintería y resulta que el producto estrella son peinadores Vanity. Bueno, pues tú tienes que preguntar, dentro de la materia prima enlistaste madera. Tienes que preguntar cómo compra la madera, cada cuándo la compra y cuánto le cuesta.
Y así sucesivamente, dependiendo el negocio y la lista de materiales que hayas enlistado, tienes que preguntarle cuánto le cuesta a esa persona, cómo lo compra y cada cuánto. Después nos vamos a la mano de obra. Para la mano de obra que tú ya previamente tienes enlistada, tienes que ponerle un sueldo, es decir, le tienes que preguntar al empresario o a la empresa que elegiste a cuál es el sueldo que se le paga a esa mano de obra y cómo se le paga. Es decir, si se le paga un sueldo fijo o si el sueldo es variable. Si el sueldo es variable, te tienen que decir cómo es variable, es decir, si le paga por kilos, por litros, por hora, por pieza. O si le paga fijo, pues te debe decir si le paga por semana, por quincena o por mes. Una vez que tú tengas esta información te va a permitir enlazar el procedimiento que previamente ya tienes de procedimiento de la elaboración del producto de servicio con el personal que realmente se requiere en el área de producción o de operación. Después nos vamos al tercer elemento del costo, que son los IF. Tú también previamente ya lo tenías enlistado y tienes que preguntar cómo pagan ese SIF, cada cuándo y por qué lo pagan. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un negocio o mi negocio que yo voy a investigar es de hamburguesas y dentro de los IF está el gas. Entonces yo tengo que preguntar cada cuándo surte el gas, cuánto paga en promedio al mes y ese gas como para cuánto le alcanza de cuántas hamburguesas o cómo lo mide, ¿verdad? Esta información es muy importante porque más adelante, cuando veamos un caso práctico, vamos a poder utilizarla para realmente determinar cuánto de gas o cuánto de luz o cuánto de algún material se ocupa para poder elaborar el producto estrella, el que yo elegí. Entonces, te vas a ir a la lista de todos los SIF que pusiste y vas a ir preguntándole a la persona cómo paga ese SIF, cada cuándo y por qué lo paga. Sobre todo, cuánto en dinero. Una vez que yo ya tengo toda la información, es decir, que yo ya sé cuánto tengo, una lista de mi materia prima, mano de obra y SIF, y que hasta este punto yo ya le puse precio, precio general, porque no nos va a decir algo específico. Yo ya tengo precio de esta lista y tengo cómo lo adquiere, cada cuándo lo adquiere y para qué lo adquiere. Ya tengo información suficiente para poder costear ese producto. Una vez que yo ya tengo la información de lo que integra el costo, ahora tengo que preguntarle lo relacionado a los gastos. Platicamos de que los gastos se pueden clasificar en gastos de venta y gastos de administración. Entonces, tú tienes que preguntarle a la persona cuáles son los desembolsos que hace al mes relacionados a la función de administrar y a la función de vender. Y estos gastos, acuérdate que pueden ser la publicidad, los sueldos de los cajeros, del mesero, los sueldos de los vendedores, del contador, la gasolina que usa como equipo de reparto, entre muchos otros. Si la persona no entiende muy bien de qué es gasto de venta o administración, yo te recomiendo que lo que tienes que hacer es que él te dé una lista de todo lo que necesita comprar en un mes y todo lo que necesita pagar y tú en base a la explicación que ya te di previamente vas a poder clasificar lo que es costo y lo que es gasto. Ahora bien, con esta información que acabamos de explicar, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos hacer varios cálculos. Primero pretendemos integrar el costo unitario del producto de servicio estrella. Pretendemos proyectar las ventas, el costo y los gastos mensuales en base a la información que nos dé el empresario. Pretendemos formular un estado de resultados proyectado en base a la información que nos dio. Pretendemos formular un estado de resultados proyectado, pero en base a la propuesta que yo le voy a hacer relacionado a la mejora o contribución con el medio ambiente, es decir, basado en la propuesta sustentable. Pretendemos hacerle un cálculo del margen de utilidad. ¿Qué significa esto? Que yo le voy a decir lo que ganaría si me hace caso en la propuesta sustentable que yo le estoy proponiendo comparado como está actualmente y vamos a calcularle el punto de equilibrio.
¿Qué es el punto de equilibrio? Pues el punto de equilibrio es lo que necesita vender la persona para no perder y no ganar, es decir, que su utilidad sea cero. ¿Por qué la importancia de este cálculo? La importancia radica en que si nosotros conocemos nuestro punto de equilibrio, yo voy a poder establecer metas. Yo voy a saber que a partir de cierto número de productos o servicios ya empiezo a ganar y a partir de cierto número de productos o servicios estoy perdiendo. Entonces es muy importante que el empresario siempre conozca este dato. Ahora bien, te invito a que me sigas en el siguiente video. ¿Por qué? Porque en los siguientes videos te voy a poner casos prácticos de todo lo que estamos hablando. Esto solamente fue una introducción a manera de que cuando te pueda explicar el caso práctico, pues tú puedas tener los conocimientos teóricos y te puedas acordar de lo que platicamos en este video. En los próximos videos te voy a poner ejemplos de varios giros, tanto de producción como de servicios, y además voy a compartir videos de ideas de prácticas sustentables. Entonces te invito a que me sigas en mi canal. Nos vemos hasta la próxima.